Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Queridos amigos, amigas, ojalá que estemos viviendo este tiempo pascual como tiempo de alegría, como tiempo de reconocimiento de la presencia del Señor en medio de las circunstancias de nuestra vida concreta. Esta semana, el pasado día 8, hemos recibido una excelente noticia por parte de la Santa Sede del Papa Francisco, en cuanto que este pasado viernes 8 ha sido publicada la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, como se llama en latín, la alegría del amor, que es la exhortación apostólica del Papa Francisco para concluir el trabajo de los dos sínodos que se hicieron sobre la familia en el 2014 y en el 2015. Solamente 6 meses después de haber terminado la sesión de octubre del año pasado, pues ha sido ahora publicada esta exhortación apostólica que, primero Dios, en los programas siguientes, media vez tengamos oportunidad de leerla y analizarla un tanto, podremos compartirla con todos y todas. No hay duda que es una buena noticia y es una exhortación que manifiesta pues este estilo del Papa Francisco de diálogo, de discernimiento de nuevas situaciones. Ustedes saben que toda la problemática de la familia, del matrimonio, de la procreación, etcétera, se ha visto sometida a fuertes cambios culturales en los últimos años y fue una de las cosas que los dos sínodos sobre la familia han discutido. Y ahora justamente el Papa condensa las conclusiones de los dos sínodos al mismo tiempo que agrega su propia palabra para concluir esta fase. No hay duda que la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia o la alegría del amor es un programa pastoral también, de pastoral familiar muy en particular, pero de la pastoral de la Iglesia que en los próximos años marcará esta dimensión del matrimonio y la familia. De manera que, sin duda ya en el Internet ha aparecido pues este documento en castellano que ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Santa Sede, para comenzarlo a leer, para interesarse por esta temática nueva y que el Papa Francisco ahora le da un empujón muy especial. Todos estábamos realmente a la espera de esta exhortación apostólica, en el sentido de que los sínodos son únicamente una instancia de consulta para el ministerio del Papa en la Iglesia y no son una instancia, digamos, deliberativa que toma decisiones o saca sus propios documentos independientemente. De manera que todo el trabajo que se hizo en los dos sínodos a lo largo, por supuesto, de más de 2 años, ahora se ve condensado en esta hermosa exhortación apostólica que invito a todos a buscar y desde ya a leer. Y primero Dios compartiremos en los próximos programas. Hoy vamos a centrarnos en una reflexión sobre el último capítulo de San Juan,
las dos últimas escenas que vemos en el Evangelio de Juan, cuando ya habíamos leído en el segundo capítulo que parecía que el Evangelio terminaba con aquellos versículos que decían muchas otras señales milagrosas o muchos otros signos hizo Jesús que no están escritos en este libro, y los que se han escrito se han hecho para que todos crean. Y parece eso pues unas palabras finales, y de hecho es así. Sin embargo, este capítulo 19 de San Juan, según los expertos, es una adición posterior, pero que va dentro de toda la sintonía del Evangelio de Juan. Depende todavía de el autor, y por lo tanto también es palabra inspirada, pero es el epílogo del Evangelio de Juan agregado después de haber prácticamente terminado la primera redacción. Por eso dicen los expertos que el final normal del capítulo 18 en San Juan fue escrito todavía por allá por los años entre el 90 y el 100, y este segundo final o este epílogo actual del Evangelio de Juan fue escrito a inicios del siglo II, después del año 100. De manera que es interesante también tener esto en cuenta, puesto que estamos ante una comunidad cristiana que ha avanzado 10 años más, y ha avanzado pues en el conocimiento de Jesús y en la consolidación de lo que la Iglesia es. Es muy interesante, por lo tanto, acercarnos a este texto. Se trata de una aparición de Jesús resucitado, por supuesto, en la orilla del lago de Galilea. Pero ahí encontramos ya una primera observación. No le llama el texto de San Juan lago de Galilea, sino mar de Tiberíades, que era el otro nombre del lago este. Sin embargo, era como el nombre oficial, el nombre que tenía que ver con el Imperio Romano. Era, por lo tanto, un pequeño mar, aunque sigue siendo un lago, pero dedicado a el emperador Tiberio, el mar de Tiberíades. Muy interesante, porque toda la acción de Jesús y sus discípulos son las travesías en el lago de Galilea, y alrededor del mismo son las poblaciones de Galilea. Sin embargo, en este capítulo final se habla del mar de Tiberíades. Acordémonos nosotros de lo que significa el mar. El mar, en cierto modo, significa en el mundo antiguo y en el mundo judío el dominio del mal, el dominio peligroso, en donde se encuentran muchas dificultades, en donde muchas veces también la noche es lo más peligroso que hay. El mar con sus tormentas, ante aquellas frágiles y pequeñas embarcaciones de hace 2000 años, pues era realmente un peligro. Por otra parte, tenían que ir al mar. Los pescadores tenían que adentrarse en el mar, y sobre todo de noche, para hacer la pesca. Este es pues el contexto, podemos decir así, geográfico en el que se sitúa esta aparición del resucitado en las orillas del mar de Tiberíades, pero también, por lo tanto, de su significado simbólico, el mar de Tiberíades. Este espacio del mar, un espacio de peligro, un espacio de dificultad, además, bajo la advocación, por decir así, del emperador romano Tiberio. Estamos ya en inicio del siglo II en la historia de la Iglesia, con una serie de persecuciones, algunas muy violentas. Y estamos también entre las dificultades que aquella pequeña comunidad cristiana comienza a encontrar cuando ya ha transcurridos más de 30 años
de haber sido expulsados de la sinagoga judía, pues eran una nueva instancia religiosa con las tradiciones judías, pero claramente con una autonomía muy, muy amplia. Es interesante también otro detalle. Fíjense ustedes que la comunidad de San Juan, las comunidades ligadas al apóstol San Juan, podemos decir así, habían tenido una evolución un tanto diferente de aquellas comunidades ligadas a Pedro, Santiago y a la comunidad de Jerusalén. Las comunidades de Juan habían sido, digamos, más abiertas a otras ideas nuevas, a un enfoque un poquito diferente en la espiritualidad y en la evangelización, y habían también tenido mucho más contacto con las áreas fuera de Palestina, fuera de Galilea. Sin embargo, las comunidades de Pedro, de Santiago y de otros de los apóstoles estaban más ligadas al centro, a Jerusalén, y por lo tanto aún había entre las comunidades de San Juan y las comunidades más ligadas a Pedro unas ciertas diferencias. Por enfoques diferentes, todos tenían una fe primera en Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación. Sin embargo, después habían pequeños enfoques un tanto diversos. Las comunidades de San Juan habían estado en contacto con el mundo de los gnósticos, que eran unas tendencias filosóficas del área de los griegos, y que insistían también mucho, por ejemplo, en el conocimiento, en la importancia del conocimiento espiritual y en el conocimiento específico de Dios a través de esas ideas filosóficas. Esto influyó un poquito en las comunidades que estaban ligadas al apóstol San Juan. Sin embargo, las otras comunidades, las de Pedro y de Santiago, estaban aún bastante ligadas a la antigua tradición de los judíos. Y por lo tanto, ya en el principio en la iglesia, tendencias diferentes existían y convivían con bastante unidad, por supuesto. Y en este texto del final del Evangelio de San Juan, vemos cómo se soluciona también una dificultad muy concreta que había, y era el primado de Pedro. Entre las comunidades de Juan, algunos cuestionaban o criticaban esta primacía de Pedro y le daban la primacía a San Juan, el discípulo amado del Señor. Sin embargo, ya en el siglo II al inicio, y claro, desde finales del primero, la cosa se zanja y queda muy claro que el que tiene la primacía, el Señor Jesús fue el que eligió para pastorear a las ovejas de su rebaño, fue a Pedro, a pesar de sus limitaciones y dificultades. Y me atrevería yo a decir, quizá precisamente por sus limitaciones y dificultades. San Juan había sido un apóstol, digamos, más refinado, por decir así. Era el discípulo amado del Señor, un hombre místico, un hombre más fiel, fue el que estuvo al pie de la cruz. Pedro, por el contrario, había sido el que lo negó, el que tenía un poco siempre el carácter rudo o poco refinado de un pescador de Galilea. Pedro es aquel hombre impulsivo muchas veces, es el hombre enamorado de Cristo, pero al mismo tiempo con sus limitaciones y sus fragilidades. Al final del Evangelio de San Juan se reconoce con toda claridad que las comunidades joánicas, como les decimos, ligadas más a San Juan, pues reconocen abiertamente también de nuevo esta primacía de Pedro en la iglesia. Y la refieren al mismo Jesús. Es el mismo Jesús el que en la segunda parte de la narración en ese capítulo 19, le pregunta 3 veces a Pedro si le ama y le confía el cuidado de sus ovejas.
Pedro, con humildad, un poquito tal vez con vergüenza, con desconfianza, dice que sí, pero sabemos que después fue fiel hasta el martirio. De manera que ahí hay otro detalle también muy interesante, muy bello, en este epílogo de San Juan que leemos en este tercer domingo de la Pascua. El papel de Pedro quedó ya muy claro, aún en medio de las dificultades más ligadas a San Juan, y eso nos enseña también que ya desde el principio en la iglesia hubo carismas, enfoques diferentes, pero a pesar de las dificultades, una unidad en la confesión de Cristo muerto y resucitado como el centro de la fe y de la comunión en aquella iglesia naciente. Ese es otro de los detalles interesantes que encontramos en este texto de la aparición a los discípulos. Y fíjense que la primera parte comienza precisamente con una iniciativa de Pedro que dice, me voy a pescar. Y todo está como de nuevo ya esperando esa acción. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pedro se va a pescar porque está simplemente volviendo a sus habituales trabajos de antes, o está pensando él mismo y está esperando algo más. Y aquí continuamos con el sentido simbólico que tiene también esa acción de la pesca a orillas del lago. Fíjense que, como les decía al principio del programa, se dice que habían pasado la noche y no habían pescado nada. Es también la frustración en la misión que los apóstoles tienen. Habían quizá pensado muchas veces que aquello iba a ser un éxito rotundo e inmediato. Sin embargo, estamos a inicios del siglo II, más de 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús, y las dificultades crecen. Están en la noche, no pescan nada, aunque son pescadores y saben que se debe pescar y que se pesca de noche. El lago de Galilea o mar de Tiberíades era perfectamente conocido por ellos y sabían descubrir dónde habían bancos de peces, incluso en la noche. Sin embargo, no pescan nada. Y es allí en donde de nuevo entramos en el símbolo. No pescan nada, la noche, la oscuridad, las dificultades, pero Jesús aparece en la orilla del lago y les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y le responden simplemente, no. Muchachos quiere decir pues una palabra que se refiere a quienes sirven, a quienes están atendiendo a los otros, se refiere a un joven pequeño. Y Jesús les llama así a sus discípulos en ese momento, muchachos, como para recordarles su vocación de servicio, que ha sido fundamental en el anuncio del Evangelio. Y luego es el discípulo amado el que reconoce a este hombre desconocido en la orilla y le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, en vez de dudar, dice que se ciñe el manto y se tira al agua. También ahí hay otro detalle sobre el que nosotros podemos reparar y pensar, también es simbólico. Fíjense que fue el gesto que hizo Jesús en la última cena para servir a los discípulos. Se ciñó el manto, es decir, se recogió el manto como el que va a ponerse a trabajar, el que tiene que moverse. Es también esa nueva disposición al servicio y a la misión que Pedro muestra y se tira al agua y se lanza porque ha reconocido al Maestro. Y todos han confiado en que había unos peces allá que quizá algunos expertos dicen desde la barca a veces no es posible ver bien los peces y sin embargo visto desde la orilla sí se ven.
Es una explicación posible. En fin, lo que importa es el símbolo. Jesús les dice, hay peces, tiren las redes a la derecha. Y la pesca fue abundantísima. Contaron los peces y habían 153. Un pequeño detalle. En aquel tiempo se creía que eran 153 las naciones de la tierra, las naciones conocidas. Se hablaba también de 153 como las especies animales que los botánicos o los expertos en vida animal y conocían en aquel momento. En fin, un detalle que habla de totalidad, de todos. Y Dios nos recuerda que la invitación a enfrascarnos en su misión tiene un destino de triunfo, de éxito. Llegará a todas las naciones, llegará a todas las personas, a pesar de que han tenido que trabajar en la noche, a pesar de que no han pescado nada, a pesar de sus propias limitaciones, dudas o dificultades. Poner la confianza en Jesús significa saber que la pesca siempre será abundante, milagrosa, sorprendente. Pero hay que saber esperar y hay que poner también algo de su parte. Fíjense ustedes que el Señor Jesús les pide también a ellos que traigan algunos de los pescados que han pescado para desayunar. Y viene luego también esa escena como familiar. Los apóstoles en silencio, imaginémoslos tomando aquel desayuno de un pescado, sin preguntarle nada al Señor porque dicen, nadie se atrevía a preguntarle porque sabían quién era. ¿Y qué le iban a decir a este Cristo resucitado y reaparecido entre ellos otra vez? De manera que estamos entonces ante una composición de una aparición de Jesús a la orilla del mar de Tiberíades o lago de Galilea, que tiene tanto simbolismo, que está cargada de simbolismo y que por lo tanto sirve también para nuestras circunstancias en nuestros días. La iglesia, a la cual muchas veces se le llama la barca de Pedro, sigue tratando de pescar en la noche. Y la iglesia a lo largo de la historia pasa y ha pasado por dificultades muy grandes. Siempre surge de nuevo y siempre hay una pesca novedosa, pero hay que pasar por la noche y la dificultad. Cuántas persecuciones que no son solamente del pasado, son también del presente. Cuántos cristianos en el área invadida por musulmanes radicales, pues también cuántos cristianos hoy son perseguidos por su fe. ¿Cuántos cristianos tienen que salir de aquellas tierras en donde el cristianismo comenzó? En Galilea, en la Tierra Santa, etc. La persecución no es cosa solo del pasado, sino también del presente. Y aparte de eso, las oposiciones que hay del mundo, de la violencia, de la cultura de la muerte, de las dificultades, etc. Y la iglesia es esta pequeña y frágil barca de Pedro que sigue adelante y que a pesar de las dificultades, pues obtiene una pesca muy grande, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Sin embargo, también la iglesia tiene que hacer frente a dificultades internas. Ya les decía cómo este texto final del Evangelio de Juan manifiesta cómo en la primera comunidad cristiana había diferentes opciones y diferentes enfoques, y a veces surgían, de hecho, discusiones o dificultades o pequeñas divisiones entre las comunidades que tenían modos de pensar diferentes. Y son capaces de unirse solo cuando reconocen a Cristo muerto y resucitado presente entre ellos y cuando son capaces de reconocer también la misión de Pedro. A Pedro le fue confiada una misión en particular. Y esto es un signo de unidad, es una gran ayuda para la unidad de la iglesia.
uno de los apoyos fundamentales en la historia. Y es por eso que también es muy bonito que este tercer domingo de la Pascua coincida con la recién publicada exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, la alegría del amor, que ha sido publicada el pasado viernes 8 y que justamente es la palabra de Pedro en medio de una problemática, una situación muy particular como es la situación del matrimonio y de la familia en el mundo actual. En los próximos programas vamos a ahondar sobre el contenido de esta exhortación apostólica recién publicada por el Papa y vamos a pedir al Señor que nos ayude a adherirnos de la mejor manera al ministerio de Pedro y al magisterio del Papa Francisco ahora, que es pues la continuación en la historia de aquel ministerio de Pedro que hoy en el texto del Evangelio también vemos con mucha claridad. Un hermoso texto pues con el cual termina el Evangelio de Juan, mezclado de geografía y de vida diaria. Se trata de la pesca, se trata de la orilla del lago de Galilea, se trata de un desayuno, se trata de Pedro, Juan y los otros. Dice que eran 7, 7 es un signo de mucho, de completez, y no solamente de los 12 apóstoles, hay 7 en ese momento, y eso es también un número simbólico que significa muchísimos, la totalidad. Se trata de cosas concretas, se trata y al mismo tiempo del misterio de este Cristo resucitado al que le reconocen y no le reconocen con claridad, como en todas las apariciones. Hay una cierta incerteza de quién es este que está con ellos, y por otra parte hay una convicción profunda que es solamente el discípulo amado del Señor el que lo reconoce desde su amor, desde su amistad, que dice es el Señor. Ojalá pues que la Pascua, que ya va a la mitad, siga siendo un progresivo y más hondo reconocimiento del resucitado en nuestras vidas. Hasta la próxima. Muchas gracias siempre por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.